¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de muchas discusiones, después de que sí, que no, de culpas, por fin se empezó a discutir el día de hoy mismo, esto que llamamos la Ley de Seguridad Nacional, que lleva durmiendo el sueño de los justos por lo menos año y casi medio allá en el Congreso. Pasarán ahora enfrente de la comisión que preside Javier Corral, organizaciones civiles, expertos, gente del gobierno, todos a discutir esta ley fundamental sobre la seguridad nacional. Y una de las organizaciones que estará ahí, ¿cuándo vas a estar tú? El jueves. El jueves es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Silvano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Carlos? Ahora Qué sí. gusto saludarte. ¿Qué es lo que importa debatir de esta ley? Porque ha habido varias versiones de esta ley, ¿no? Hubo aquella primera de hace año y pico, el Senado algo corrigió, la pasó a la Cámara de Diputados, luego hay un... no le llaman dictamen, ¿no? Le llaman documento de trabajo, ¿no? claro. De un grupo que encabezó Alfonso Navarrete Prida. Es correcto. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que hay que discutir de esta ley? Mira, primeramente, necesitamos, como en toda democracia moderna, una legislación específica sobre seguridad nacional. No cabe ninguna duda. Sin embargo, nos parece que el enfoque que se ha querido dar a esta ley de seguridad es prácticamente el de convertirla en una ley de la guerra contra la delincuencia organizada. Sí, pareciera. Hoy la urgencia es esa, ¿no? Hagamos una ley para que el ejército pueda hacer lo que está haciendo. Mira, un dato. Se le da una amplitud a todo el apartado de seguridad interior, ¿no? Con todas estas facultades exacerbadas, con un despliegue de fuerzas para las Fuerzas Armadas en materia no solo de seguridad pública, sino también de justicia penal. Y sin embargo, no hay un apartado contemplado hasta ahora sobre defensa exterior, que debería ser la nota central de una ley de seguridad nacional. O sea, en la ley de seguridad nacional no se habla de eso, que hasta hace poco, digamos, y todavía hoy, es una de las, si no la principal responsabilidad del ejército mexicano, Por y de supuesto. nuestras Fuerzas Armadas, que es defendernos de agresiones del exterior. La defensa de la soberanía, la defensa de la integridad del territorio, de la unión de las partes integrantes de la federación. Todas estas dimensiones están obliteradas e incluso la de defensa exterior no existe. Es una ley de seguridad nacional que no habla de seguridad nacional. Esto ha llamado muchísimo la atención. Desde 2005, que se hizo la ley que ahora está vigente, hasta la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal hace alrededor de 2 años. Después, la minuta que presentó el Senado, que tampoco trae, ¿no?, ningún apartado sobre seguridad nacional. Y finalmente, este documento de trabajo del grupo que presidió Navarrete Prida en la Cámara de Diputados y que estuvo trabajando cerca de 1 año en esta normatividad, este proyecto, y generó una reacción justificada, bastante legítima de la sociedad civil. Sobre todo por lo rápido, además, que querían hacerlo, ¿no? Más allá de los detalles, digamos, ¿no? Claro. Había unas prisas enormes. Aquí lo explicó Navarrete Prida, aquí vino y dijo... No, es que hay razones, porque ya trabajaron las 3 fracciones, no sé qué, pero también vinieron otros a decir, no, calma, ¿no? Claro, por supuesto. Calma, ¿no? ¿Ya viste el documento Navarrete Prida? Sí, por supuesto. Tuve oportunidad de leer los 2 documentos. Hay 2. Hay uno que se presentó alrededor de mediados de abril pasado, y en ese, que fue el que quizás suscitó las reacciones más fuertes, más enérgicas de la sociedad civil. Incluso presentamos una carta a las comisiones dictaminadoras que firmaron más de 100 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en general, y académicas y académicos, en el que se incluía de manera expresa la cláusula de que cualquier violación de derechos humanos que cometieran los militares o los marinos, la Fuerza Armada Permanente, en el marco de las nuevas funciones que le dotaba la Ley de Seguridad Nacional, se iba a ir directamente al fuero militar. O sea, todavía hacía más grande el fuero militar. Desafiando, por supuesto, expandiendo todavía más y de manera expresa la jurisdicción militar, que ya de por sí, cuando hay involucrados civiles, pues no debería ser procedente, ¿no? Así es. Y desafiando 4 sentencias consecutivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desafiando las recomendaciones de los cuerpos de derechos humanos de la ONU, del sistema interamericano, en fin. Ahora, hay un segundo documento después de ese. Hay un segundo documento en el que se quita ese punto de la jurisdicción militar y se quita también otro punto que nos generó franca alarma, que era el de incluir la intervención de las Fuerzas Armadas
en labores de carácter político, electoral, laboral y social. Toda esa dimensión que implicaba el procesamiento de demandas sociales como función propia de las Fuerzas Armadas, es decir, ya no una situación de diálogo con la ciudadanía. Cosa que no estaba en el Senado, por cierto. No estaba en el Senado. No estaba en el dictamen del Senado. Mira, se llegó a discutir la posibilidad de que se incluyera. Y hubo un intenso debate en el que el PRI y el PRD optaron por eliminar, ¿no? Incluso se puso como explícito que era un caso Que no de sería. total improcedencia. Así es. ¿No? Salvo en casos de carácter político, electoral, los diputados lo que hicieron fue revertir la fórmula, ¿no? Y con el fuero militar también, ¿no? En el Senado estaba expresamente que el fuero competente eran las autoridades ordinarias, ¿no? Los jueces del orden. Ahora, esos dos parecen ordinario. estar fuera en el último documento. Lo Sí. cual no quiere decir que haya acuerdo. No, y de nosotros estas no cosas. tenemos certeza, ¿eh? O sea, ya se eliminó del documento del 26 de abril, que es la Sí, última versión. Pero ese es un documento, Pero un es un grupo de documento. trabajo en donde la Junta de Coordinación Política Claro. le dijo, tú ve y trabájale. El órgano encargado por reglamento y por ley es la comisión dictaminadora. En este caso hay 3 y la primera en turno es la de gobernación. Sobre la que van Ahí- a donde hoy empezó la discusión. Pues donde habría regresan el algunas, jueves, ¿no? así es, habría algunas coordenadas de certeza de cómo van las discusiones, pero con un grupo de trabajo no. Entonces nos sigue preocupando y es algo que hemos comentado las organizaciones que estamos en esta discusión como puntos de acuerdo para presentar ante las y los diputados que van a estar presentes en las audiencias. Hoy ya hubo al menos 3 de estas audiencias. Estuvo el doctor Lorenzo Córdoba, que también es sensible y es cercano a todos estos puntos de vista. Estuvo Clara Hussitman y Edgar Cortés. Bien. Y en las 3 exposiciones se ha planteado algo que pueden estar seguros, ahí sí hay certeza. Los legisladores, vamos a insistir todas las organizaciones, ¿Qué es? que es, no podemos crear una zona gris entre la seguridad nacional y la seguridad pública. No podemos mixtificar estas dos dimensiones. La seguridad nacional está para las Fuerzas Armadas, para proteger la soberanía, para el uso de la fuerza y la eliminación física del enemigo externo. Porque ese es el planteamiento es su misión. clásico de la doctrina de la teoría de seguridad nacional. Y la seguridad pública es una labor de las autoridades civiles, ¿no? En medio, una seguridad interior en la cual, en labores policíacas que constitucionalmente no le corresponden a las Fuerzas Armadas, se quiere involucrar al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea en actividades que no le corresponden, pues no es algo Pero que ya nosotros están. vayamos a sostener. ¿No? ¿Cómo Pero ya está? están hoy haciendo eso. Hoy están haciendo eso sin un marco jurídico. Exacto. Pero a ver, el problema que tenemos es No los puedes sacar mañana, ¿eh? mañana no, y en eso estoy de acuerdo. O sea, el planteamiento tampoco es jacobino, ¿no? De decir, ¿saben como qué? es Tabla ley- rasa pero y se como es ley, retiran no hoy. importa mucho a dónde ibas. Es decir, ok, estos creo que todos, hasta el gobierno dice, tienen que ser civiles. Diría Alejandro Poiré hoy en sus mitos, dice esto es temporal y algún día tienen que ir. Bueno, ¿no tiene que estar contemplado en la ley mientras no se van? ¿Qué hacemos con ellos? Tiene que estar contemplado en la ley cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. Ok. Pero darle funciones que hoy se realizan en la ilegalidad para darle algún tipo de legitimidad y legalidad de carácter retroactivo no es tampoco una vía... No retroactivo, digo, para adelante, ¿no? Mira, lo que prevé los transitorios del proyecto de trabajo es que en un plazo de 3 meses, después de la entrada en vigor de la ley, se pueda evaluar cuáles han sido las operaciones militares que han ameritado una declaratoria de afectación de la seguridad interior, que es el mecanismo que se está creando ex profeso para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policíacas. Y ¿Con ese mecanismo ustedes estarían de acuerdo? no estaríamos de acuerdo. No estarían de Te soy franco, nos parece que es el mecanismo que justifica algo en lo que de raíz de entrada no podemos estar de acuerdo, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en labores que no les corresponden y de una manera exacerbada, de una manera en la que no hay ningún control civil y que en el documento de trabajo así se prevé. Ahora, La habría- CNDH no entra, el IFAI no entra. Sí, perdón sí, que en te el documento interrumpa. de trabajo nada de eso entraba. Entonces, en otro sí, en un documento En el del anterior sí Senado, entraba, en el del en el Senado del sí Senado, entraba. sí. Ahora,
Está claro que hoy no tenemos policías locales ni estatales, no existen. ¿No? Hay una en debilidad. esta emergencia tendría que contemplar la ley algún transitorio que permitiera a las Fuerzas Armadas hacer un trabajo que están haciendo con mayor control, por supuesto, etcétera. Mira, ya hay una disposición constitucional que es bastante clara, que es el 129, que dispone que en tiempos de paz los militares deben estar en sus cuarteles, ¿no? En actividades de estricta conexión con la disciplina militar. Hay, sin embargo, una jurisprudencia de la Suprema Corte que permite, en casos de extrema gravedad, la intervención de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando estén como una autoridad de apoyo, coadyuvante y subordinada a la autoridad civil. Sin embargo, lo que vemos es que ahora lo que se está impulsando es que el ejército diseñe y ejecute de manera autónoma sus propias operaciones. Entonces, esto, le da una configuración al Estado en el que se va a dejar de reconocer las instituciones republicanas de este país, ¿eh? O sea, la misma forma, la gestalt, por decirlo así, del Estado se pierde, porque se configura un orden, un régimen de tipo cívico-militar, en el que el ejército tiene una independencia y una autonomía que no corresponde con la institucionalidad democrática moderna, ¿no? Última pregunta rápido, en 15 segundos. ¿La del Senado era pasable para ustedes? No, tiene que perfeccionarse y sobre todo tiene que atenerse a la naturaleza jurídica de esa disposición, que es la seguridad nacional, la defensa exterior y casos de intervención en trastornos graves de la seguridad interior, pero tienen que especificarse de una manera muy rigurosa los supuestos de procedencia. Gracias, muchas gracias. Querido Carlos. No es tan fácil la discusión, creo que aquí ya lo empezó a escuchar, por eso se van a llevar varias semanas ahí, solo en la Comisión de Gobernación. Soy Carlos Puch, que tenga usted muy buenas noches.